Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen. Vamos a hacer un amplio repaso del mercado en breves minutos. Para ello vamos a empezar con esta primera diapositiva, una diapositiva que no me dio tiempo compartirla en el resumen anterior, pero la quiero ver ahora porque me parece bastante interesante. La fecha de referencia de esta diapositiva sería el viernes anterior, 23 de agosto, y me pareció llamativa porque ese pasado viernes se registró el volumen de avance casi 11 veces mayor que el volumen de descenso en la bolsa de Nueva York. Aquí en esta diapositiva aparecen otras 47 veces con el volumen de alcistas superior a 10 veces el volumen de bajistas, y en las 48 veces anteriores, por ejemplo, aquí tenemos el retorno a 6 meses que sería de media un 6,6%. Si nos vamos a ver el retorno a 12 meses desde que se produce esta señal, en el 85% de los casos ha sido positivo y la media de rentabilidad sería del 12,8%. Estamos hablando de estadísticas a favor superiores que la media del mercado. Por tanto, este importante diferencial de volumen entre alcistas y bajistas parece jugar a nuestro favor. Como digo siempre, estadísticas son estadísticas, no hay certezas, pero siempre está bien tenerlas a favor. Ahora, este mes de septiembre, como casi todos sabéis, va a haber recorte de tipos de interés en la reunión de la Fed. Y en relación a ello me parece bastante interesante compartir esta estadística. Aquí tenemos datos de lo que ocurre desde el año 1957 después de una primera bajada de tipos. La rentabilidad a un año después de la primera bajada de tipos en general es positiva. En concreto, en el 82% de los casos anteriores hemos tenido ganancias a 12 meses vista, pero aquí es bastante importante diferenciar los datos cuando se produce una recesión de los datos de cuando no se produce la recesión. Sin recesión, la rentabilidad media a un año sería del 11% y con recesión la rentabilidad media a un año sería del 8%. Pero la mayor diferencia no sería esa, sino en cuanto al drawdown. Y es que sin recesión el drawdown se sitúa apenas en un menos 4%, pero con recesión este drawdown cae hasta el menos 16%. Ojo, aquí estamos hablando no del máximo drawdown dentro del año, sino del máximo drawdown a 12 meses desde que inicia la bajada de tipos. Por tanto, a 12 meses en principio es positiva la bajada de tipos, eso sí, en caso de producirse la recesión, pues ahí vamos a tener más volatilidad. Ahora, hablando de la recesión, me ha parecido bastante interesante también compartir este tweet de Ryan de Trick. Aquí lo que está diciendo es que desde el año 1900 la economía estadounidense ha estado en recesión el 22,4% del tiempo. Pero ojo con este dato porque el Dow Jones recientemente ha marcado nuevos máximos de la historia y tal como dice Ryan de Trick, 6 meses después de que se marque un nuevo máximo histórico, el Dow Jones ha estado en recesión solo el 8,9% del tiempo, inferior al 22,4%. ¿Qué nos dice esto? Que la gran mayoría de veces cuando se marcan nuevos máximos de la historia tiene por significado una economía que está creciendo, no una economía que está entrando en recesión. Por tanto, que el Dow Jones haya marcado nuevos máximos de la historia sería otra pista de que la economía estadounidense lo más probable es que evite una recesión en los próximos 6 meses. Estamos hablando, como digo siempre, de probabilidades. Por tanto, hasta ahora estamos viendo estadísticas a nuestro favor, después como siempre veremos los gráficos, pero ahora vamos a ver una estadística de corto plazo que no estaría tan a favor. Sería la siguiente. Aquí tenemos desde el año 1950 el comportamiento mensual del S&P 500 durante años electorales y como podemos ver, tanto el mes de septiembre como el mes de octubre no suelen ser demasiado positivos. La rentabilidad media de septiembre sería de un menos 0,4% y de octubre de un menos 0,7%, con un porcentaje de positivos en ambos meses del 50%. Además tenemos la encuesta AA-II que se publica los miércoles, donde esta semana podemos ver cómo el porcentaje de alcistas es bastante alto, del 51,2%, es decir, estamos rozando el dato de alcistas máximo de los últimos 12 meses, si bien es cierto que el porcentaje de bajistas ha subido esta semana del 23,7% al 27%. Aún así, el porcentaje de bajistas sería inferior a la media. Por tanto, en algún momento se va a tener que rebajar esta euforia. El viernes hemos tenido bastante movimiento. Veremos la lectura que sale el próximo miércoles en esta encuesta AA-II. Cierta precaución, por tanto, en el corto plazo. Ahora, antes vimos las rentabilidades que podemos esperar mensuales en el S&P 500 cuando se trata de un año electoral. Aquí estamos viendo las rentabilidades en el S&P 500 en cualquier año. Aquí también podemos apreciar cómo el mes de agosto y el mes de septiembre no suelen ser positivos. Están bastante por debajo de la media de rentabilidad mensual, que se sitúa en un 0,7%. Por tanto, estacionalmente estos meses de agosto y septiembre no suelen ser buenos, pero bajo mi punto de vista lo más sencillo para ganar dinero en bolsa es mirar a largo plazo
Hay objetivos técnicos todavía pendientes que después veremos en los gráficos. También tenemos estadísticas a medio plazo que están a nuestro favor, por lo que, más allá de este efecto estacional de los próximos 2 meses, yo extendería la mirada un poquito más a largo plazo. En relación a ello, me parece bastante instructivo compartir la siguiente diapositiva, cuya fuente es Carson Investment Research, y aquí lo que nos dice es el retorno de las acciones teniendo datos desde el año 1923. El retorno a un año ha sido positivo en el 74% de las ocasiones, con un retorno medio del 12%, pero con bastante variabilidad entre el retorno máximo y el retorno mínimo. El retorno máximo ha sido de un 54% y el retorno mínimo de un menos 42%. Esto si hablamos de retornos a un año. Si vamos ampliando el horizonte temporal, las rentabilidades medias serían similares, pero por ejemplo si cogemos el espacio temporal de 5 años, aquí la rentabilidad máxima anual en estos 5 años sería del 28% y la rentabilidad mínima del menos 12%. Además, no solo eso, sino que el porcentaje de positivos aumenta del 74% al 89%. Si seguimos ampliando el horizonte temporal a 10 años vista, la rentabilidad media anual sería del 10%, pero aquí la rentabilidad máxima, estamos hablando de rentabilidades anuales, sería del 20% y sobre todo la rentabilidad mínima anual sería de únicamente un menos 1%. Ya si ampliamos el horizonte temporal a 20 años, en el 100% de las ocasiones tenemos retornos positivos, es decir, desde el año 1923, si inviertes en cualquier momento random, si inviertes en cualquier momento del tiempo, a nivel histórico, a 20 años nunca habrías perdido dinero, y no solo eso, sino que la rentabilidad mínima sería del 3% anual, siendo la rentabilidad máxima el 18%. Y ya si ampliamos el horizonte temporal a 30 años, la rentabilidad mínima anual sería del 8%, una rentabilidad mínima que todos casi firmaríamos. Por tanto, estadística bastante interesante. Es verdad que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras, pero como podemos ver, ampliar el horizonte temporal parece jugar a nuestro favor. Ahora, la compañía de la semana, bueno, más que de la semana, de los últimos meses, últimos años, sería Nvidia, que ha presentado resultados esta semana. Aquí tenemos un incremento de las ventas del 91,7% en este trimestre, un incremento del beneficio operativo del 110,3% y un incremento del EPS, es decir, del beneficio por acción, del 109,8%. Ni que decir tiene que son datos espectaculares. Aún así, el mercado reaccionó con caídas. Nvidia durante la sesión bajó un 6,38% y eso a pesar de superar las expectativas. Ahora bien, tenemos aquí una gráfica bastante interesante y es que aquí se estimaban en este trimestre ventas por 28.752 millones de dólares y se situaron en 30.040. Es decir, un 4,5% de lo estimado por el mercado. Que Nvidia presente por encima de las estimaciones de mercado no es novedad. Tenemos aquí los 12 últimos trimestres. Normalmente presenta por encima de estimaciones de resultados, pero aquí es llamativo como esta diferencia entre lo estimado y lo proyectado es cada vez más baja. Hace 4 trimestres era del 21,9%, hace 3 sorprendió por encima con un 12,5%, hace 2 la sorpresa solo fue de un 7,6%, en el trimestre anterior fue del 6% y en este último trimestre ha bajado al 4,5%. Por tanto, datos espectaculares, por supuesto, pero es que el mercado ya supone que Nvidia va a presentar resultados espectaculares. Es más, en caso de que Nvidia se le dé por pinchar un trimestre, ahí podrían venir curvas, y es que el mercado no reacciona a los resultados, sino más bien a las expectativas. Ahora, también es interesante esta gráfica, y es que con las caídas superiores al 6% durante la presentación de resultados de Nvidia, esta caída se trata de la máxima caída tras la presentación de resultados desde el 16 de febrero del año 2022, cuando ahí la caída de Nvidia se situó en un 7,56%, caídas diarias. Después veremos en el gráfico cómo está a nivel técnico, pero me han parecido llamativas estas dos diapositivas. Ahora sí, ya puesto un poquito de contexto al mercado, nos vamos ya directamente a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Empezamos como siempre por el Nasdaq 100, índice tecnológico. Aquí tenemos gráfico semanal en clara tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes. Es cierto que el precio se encuentra un poquito alejado de la zona de la media de 200, pero de momento no está dando señales de debilidad. Tendría primera zona de soporte importante en la directriz que viene uniendo mínimos y después en los mínimos del 5 de agosto en los 17.435, cuando se vivió este
último momento de gran volatilidad. Ahora, si nos vamos a un gráfico diario, aquí si recuerdas la semana pasada marcamos resistencia en los 19.939 aproximadamente, es decir, en los máximos de esta vela. Decíamos que quizás pudiera traer un cierto descanso porque era una vela envolvente y bueno, a partir de ahí una cierta corrección. En el cortísimo plazo tendría zona de soporte en este hueco alcista, en la media de 200 en diario y como resistencias los 19.939, estamos hablando de cortísimo plazo, y después este hueco bajista. Nos vamos ya al SP500, gráfico diario, donde podemos ver un objetivo todavía pendiente por segundo gran impulso alcista, objetivo hacia zona de 6.050 puntos. El precio ya se encuentra próximo a zona de máximos anuales, que serían máximos de la historia. Esta sería la única resistencia que tiene por el camino, los 5.670 puntos. Primera zona de soporte, este hueco bajista, la zona de la media en diario, y perjudicaría el aspecto técnico de corto o medio plazo en caso de perder niveles de 5.119. Nos vamos al Dow Jones, que esta semana marcó nuevos máximos de la historia, se encuentra en subida libre, no tiene resistencias y lo que sí tiene es un objetivo pendiente por segundo impulso alcista, objetivo del que venimos hablando ya hace ya bastantes meses. El objetivo sería la zona de los 47.250. Como zonas de soportes a vigilar, vigilaría este hueco alcista, la zona de la media y muy importantes ya los 38.499. Importantes para corto o medio plazo, obviamente. Respecto al Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, una semana más repetimos el objetivo que tiene pendiente, objetivo por triple suelo hacia niveles de 2.408. Tendría primera zona de soporte la media, primera zona de resistencia los máximos anuales. Si nos vamos a otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización como es el SP600, vemos que también tiene objetivo pendiente, objetivo por doble suelo hacia niveles de 1.572. Además, en caso de superar zona de máximos históricos, en caso de superar la zona de los 1.477, activaría un objetivo más ambicioso por segundo impulso alcista hacia niveles de 1.940 puntos. Nos vamos ya para Europa, vamos a ver el aspecto técnico del DAX, índice alemán, que esta semana ha marcado nuevos máximos de la historia. Recordamos que todavía tiene pendiente objetivo por segundo impulso alcista, el objetivo sería llegar a la zona de los 19.720. Vamos a ampliar el gráfico para ver niveles de soportes y resistencias. Como resistencias no tendría ninguna porque está en subida libre y como soporte el primero de cierta relevancia sería la media de 200 en diario que está en fase ascendente y después soporte en los 17.024 puntos. Si nos vamos a gráfico semanal, aquí lo único peligroso es que el precio está realizando máximos crecientes contra máximos decrecientes en indicadores. Cierta precaución si pierde por tanto los 17.024 porque activaría una divergencia bajista en semanal. No creo que sea lo más probable, pero estos 17.024 ya se trata de un mínimo relativamente importante. Respecto al Eurostoxx, también tiene objetivo pendiente por segundo impulso. En este caso el objetivo sería llegar a la zona de los 5.300 puntos. En este caso no hemos superado todavía zona de máximos anuales. Estos máximos aún están relativamente lejos, están en la zona entre los 5.102 y 5.122. Esta es una zona de resistencia importante y antes de llegar a este nivel también tendría resistencia en la directriz bajista que viene uniendo máximos. Como posibles zonas de soporte vigilaría niveles Fibonacci de esta última subida y los mínimos del 5 de agosto en el entorno de los 4.474. Nos vamos al IBEX, índice español, que esta semana se ha acercado a zona de máximos anuales, zona de los 11.470. Esta sería la resistencia importante que tiene ahora mismo en el camino y como primera zona de soporte vigilaría la zona de la media y los mínimos del 5 de agosto. Ya estamos viendo que los mínimos del 5 de agosto son importantes como soportes en varios índices. Aquí en el IBEX estamos hablando de niveles de 11.298. Nos vamos al CAC, índice francés, que es un índice que en el corto plazo ha quedado un poquito rezagado respecto a otros índices europeos. Aún así, recordamos que tiene todavía pendiente para medio y largo plazo objetivo por segundo impulso hacia niveles de 9.240 y tendría un objetivo más ambicioso por rectángulo amarillo roto al alza. El objetivo sería la zona de los 9.760. Dicho esto, ahora mismo en el corto medio plazo la media de 200 está ligeramente descendente. Aquí tendríamos zona de resistencia y como zona de soporte vigilaría niveles Fibonacci de esta última subida y los mínimos del 5 de agosto en los 7.029 puntos. Nos vamos al índice italiano MIP, que se encuentra atacando la primera zona de resistencia, la directriz que viene uniendo máximos, después resistencia en los 34.860 y en zona de máximos anuales en los 35.474. Primera zona de soporte la media, este hueco alcista y los mínimos del 5 de agosto en los 30.664. Nos vamos al Nikkei, índice japonés, que está intentando dejar atrás esta zona
zona de resistencia, esta zona de congestión. En caso de hacerlo, quedaría el camino libre primero para ir a testear este antiguo hueco bajista y después para ir a testear zona de máximos anuales, que sería zona de máximos de la historia. Si nos vamos a un gráfico semanal, fíjate que esta última reacción del precio viene tras cumplir una divergencia bajista en semanal y desde la zona de la media de 200 sesiones. Respecto al VIX, índice de volatilidad, no voy a comentar lo que comenté en vídeos anteriores para no repetirme, pero aquí ahora mismo lo que sí voy a decir es que los niveles de volatilidad ya han regresado a niveles bastante bajos. Mientras la volatilidad siga baja, esto será favorable para el rebote de las bolsas. Eso sí, estamos en zona de soporte como es la media. Desde aquí en algún momento quizás pudiera venir algún repunte, pero ni mucho menos vamos a superar los máximos del 5 de agosto. Este pico de volatilidad del 5 de agosto ha sido, como dije en vídeos anteriores, histórico. Bueno, aquí hablamos de probabilidades. Al final la bolsa te puede sorprender, pero se me haría bastante complicado ese escenario. Bien, en el apartado de acciones vamos a empezar por Nvidia. Va a ser un aperitivo de lo que vamos a ver durante esta semana. Esta semana seguramente analice todas las magníficas, pero como esta semana ha presentado resultados Nvidia, me pareció oportuno traerlo al vídeo resumen. Bien, aquí tenemos la situación técnica. Ya en el contexto de mercado hablamos un poquito de Nvidia. Ha reaccionado con caídas a la presentación de resultados, que por otra parte fueron espectaculares. Y en cuanto a su situación técnica, pues está consolidando un poquito. Aquí más que gráfico diario vamos a ver primero gráfico semanal. Como se puede apreciar, la media de 200 en semanal está en fase ascendente, lo cual es bastante positivo. Aunque aquí lo que no es tan positivo es que el precio está un poquito alejado de la media. Bueno, no es que no sea positivo, sino que quizás pudiera venir alguna corrección hacia la zona de la media y no pasaría absolutamente nada. Es decir, ahora mismo el timing de abrir posiciones quizás no sea el mejor. Tuvimos varias oportunidades en el pasado. Volviendo al gráfico diario, aquí mínimos avisamos de un hombro cabeza hombro invertido, aquí avisamos de un rectángulo, en fin, tuvimos varias ocasiones para incorporarnos a la tendencia alcista y bueno, ahora mismo sería más un mantener que un comprar. En general no me gusta comprar compañías que tienen demasiado hype. Ahora mismo casi el que no tenga Nvidia en cartera casi se le trata como bicho raro, como alguien que no tiene ni idea de inversión, pero bueno, yo en caso de no estar invertido en Nvidia me esperaría a oportunidades mejores, aun a riesgo de que pudiera seguir con las subidas, porque de momento no está dando señales de debilidad. De hecho, la media de 200 en diario está en fase ascendente y es una primera zona de soporte importante. También tendría zona de soporte en los 117 aproximadamente. El peligro de entrar en estos niveles es que no tienes un stop loss fuerte de salida de la estrategia si te sale mal, porque tú imagínate, desde aquí podría corregir perfectamente un 27% aproximadamente y no pasaría nada. Tú imagínate que ahora el precio se ponga a consolidar en base a un canal descendente, lo cual podría ser perfectamente válido, sin comprometer la tendencia alcista de fondo. Se pone a consolidar, con este vaivén aburre un poquito a los inversores novatos. Los inversores novatos igual tras caídas importantes se quedan fuera y a partir de ahí de nuevo se retoman las alzas. Bueno, pues no me parece un escenario para nada descartable. Como tampoco me parece un escenario descartable que prosiga con las subidas. Por tanto, como ahora mismo está un poquito en tierra de nadie, por eso digo que quizás sea mejor esperar a un mejor timing de entrada. Ahora, niveles a vigilar. Como primera resistencia, la directriz que viene uniendo máximos. Primer nivel de soporte, la media de 200 diario, los 90-69, la paralela a la directriz que viene uniendo máximos y también soporte en niveles Fibonacci de esta última subida. El escenario que me gustaría a mí para Nvidia, que siguiese consolidando un poquito, que la media de 200 en semanal se fuese acercando al precio, que quizás por el camino presentase algún trimestre que asustase a inversores, que empezase a ver una cierta negatividad y que a partir de ahí el precio te avisase con alguna nueva estructura alcista. Eso para mí sería ideal. Al final el precio hará lo que le venga en gana, pero si realiza este escenario pues sería bastante apetecible. Ojo, repito, si realiza este escenario para los que todavía no estén dentro. Bien, no me voy a extender más en Nvidia, nos vamos ya a la siguiente, Medtronic, una compañía que en gráfico semanal aquí podemos ver que nos ha dejado una vela de indecisión que marca resistencia en los $90,13 y también podemos ver como en gráfico semanal la media de 200 todavía sigue en fase descendente, lo cual todavía es peligroso. Ahora bien, si nos vamos a gráfico diario, aquí podríamos apreciar una estructura de hombro, cabeza, hombro invertido. Si nos creemos esta estructura, podríamos proyectar un objetivo alcista hacia niveles de $105,70. También podemos hablar de un primer impulso, corrección, y tras superar los 87,67 podríamos marcar un objetivo alcista hacia zona de 95,6. ¿Qué es lo que no me gusta aquí? Que la media de 200 en diario está ligeramente al alza, pero tampoco de manera clara.
y como hemos visto en gráfico semanal, si bien el precio superó ligeramente la media de momento está en fase descendente. En caso de que se gira al alza la media de 200 en semanal, sería una señal positiva que aumentaría las probabilidades de ir a cumplir el objetivo. Nos vamos a la siguiente, Palantir. Vamos a ver primero gráfico semanal, donde podemos ver cómo se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, la media de 200 en fase ascendente y de momento sin dar señales de debilidad. Tendría primera zona de resistencia esta directriz que viene uniendo máximos y esto casi se podría considerar como un canal ascendente. Si nos vamos a gráfico diario, que fíjate que mínimos nos dejó una vela interesante, después este hueco alcista y a partir de ahí subidas a la primera zona de resistencia, la directriz que une máximos. Estamos un poquito alejados de la zona de la media diaria, esta sería la primera zona de soporte junto al hueco alcista y después ya soporte muy importante en la zona sombreada amarilla en los 20,33 y en este otro hueco alcista. De momento tendencia al alza y mientras no pierda soportes lo más probable es continuidad. Nos vamos a la siguiente, Upstart, una compañía que tuvo fuertes caídas, a partir de ahí te desarrolló un doble suelo que cumplió perfectamente, después una divergencia que cumplió perfectamente y ahora un nuevo objetivo por cuádruple suelo hacia niveles de 43,8 que también cumplió. Ahora, las anteriores ocasiones que se cumplieron los objetivos, al final terminó por retroceder el precio. Veremos lo que hace en esta ocasión. Aquí hay una cosa positiva y es que el precio se ha frenado en la zona de los 19,84 y en caso de superar los 49,62 estaría activando una gran estructura alcista. Lo podemos ver mejor en gráfico semanal. Aquí tenemos los mínimos en la misma zona. Si supera los 49,62 activaría un objetivo alcista hacia niveles de 76,4 con permiso de la resistencia de los 72,58. Nos vamos a la siguiente, Adobe, que tiene un técnico bastante interesante porque aquí tenemos un posible primer gran impulso, corrección a la zona entre el 50 y el 61,8% Fibonacci y desde aquí, desde la directriz alcista principal, viene esta última reacción alcista. Ahora, si supera los 638,25 estaría activando un segundo gran impulso alcista Fibonacci. Antes de llegar a esta resistencia tiene una resistencia intermedia en esta zona sombreada azul, zona de los 580,55. Si supera esta resistencia estaría activando un pequeño objetivo por segundo impulso. Aquí lo vemos, primer impulso corrección. Si supera los 580,55, lo más probable sería continuidad al alza para ir a testear la zona de máximos anuales, para ir a testear la zona de los 638,25, que en caso de superarse, repito, supondría la activación de un segundo gran impulso alcista. En este caso el objetivo nos llevaría hacia la zona de los 788. Eso en cuanto a resistencias a vigilar, como primera zona de soporte vigilaría la zona de la media, después la zona de los $500 y por último este gran hueco alcista. Nos vamos a IQVIA Holdings, una compañía que técnicamente está bastante interesante. Fíjate que veníamos de una fuerte subida, después corrige una zona de soporte importante, esta zona sombreada amarilla, y aquí lo que hizo el precio fue dibujarte una estructura de doble suelo. Ahora mismo tendría pendiente un objetivo alcista hacia zona de los $311. Además, en caso de superar zona de máximos anuales, que serían, quiero decir, además, en caso de superar zona de máximos históricos, en caso de superar los 285,61, activaría un objetivo más ambicioso, objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de $366. Fíjate que por el camino te activa otra estructura, en este caso por cuña descendente rota al alza que ya estaría cumplida, la media de 200 parece que quiere actuar de soporte y también tiene soporte en esta zona sombreada azul, en los 205,38. Daría una primera señal nueva positiva en caso de superar los 261,73. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí tenemos un primer impulso, corrección a zona prácticamente del 61,8. En caso de superar los 261,73 activaría un nuevo objetivo alcista. Por tanto, gráfico bastante interesante, ya tiene objetivo activado por doble suelo, pero sería positivo para ver más alzas en caso de superar los 261,73. Nos vamos a ver la situación de Louis Vuitton, compañía europea de lujo, compañía europea que llevo personalmente en cartera y compañía europea que vigilo para quizás aumentar posiciones en caso de que me active una nueva estructura. Aquí había deshecho posiciones tras el cumplimiento de una estructura de doble suelo, se cumplió el objetivo y bueno, cerca de resistencias decidí deshacer parte de la posición. Todavía conservo otra parte porque para medio y largo plazo soy bastante positivo con esta compañía y bueno, estoy teniendo paciencia porque últimamente en el corto plazo está demostrando debilidad y mientras el precio no avise de lo contrario, pues tampoco tengo la obligación de volver a aumentar posiciones. Ahora, en caso de que aquí te dibujo una estructura de doble suelo, pues probablemente incorpore la parte que había vendido previamente. Bien, dicho esto, que al final quizás
quizás no coincida con tu plan de trading. Aquí lo que digo siempre es que cada uno debe buscar la forma mejor que tiene para invertir. Desde aquí se dan ideas, pero el plan es personal. Yéndonos a la situación técnica, podemos ver cómo la media de 200 sigue en fase descendente. Aquí tenemos zona de resistencia y antes de llegar a la media de 200 tendría resistencia en los máximos de la vela del viernes, en niveles de 688. Como zona de soporte vigilaría los mínimos del 5 de agosto en los 611,5. Si nos vamos a un gráfico semanal, la media de 200 podemos ver cómo se encuentra prácticamente plana. Yo aquí creo que lo más probable es que consolide un poquito Louis Vuitton para después continuar con las subidas. Aquí sucede un poquito lo que hablaba de Nvidia. Había bastante interés por las acciones de Louis Vuitton, todo el mundo quería tener Louis Vuitton y bueno, cuando esto sucede lo normal es que al menos venga algún tipo de susto para que los inversores novatos se deshagan posiciones. Yéndonos a otra compañía de lujo como es Hermès, también viene corrigiendo en el corto plazo, es decir, no se trata de un problema único de Louis Vuitton, sino que otras compañías de lujo también están sufriendo en el corto plazo. Aquí tenemos el gráfico de Hermès. Bueno, realmente en Hermès las caídas no han sido demasiado importantes, han sido de un 20%, aunque bueno, para ser Hermès ya son caídas importantes. Se trata de una compañía que es difícil pillarla a una buena valoración. El mercado sabe que tiene mucha calidad y por tanto a las mínimas caídas pues entran compras. La media de 200 en semanal está en fase ascendente, tenemos ahí soporte importante, también soporte en los mínimos del 5 de agosto en los 1899 y soporte en los 1623. Si nos vamos a gráfico diario, podemos ver primera zona de resistencia en esta zona sombreada azul en los 2218. La media de 200 en diario está plana y bueno, el precio se encuentra un poquito aquí en tierra de nadie. Veremos si da nuevas pistas. Si nos vamos a otra compañía de lujo como es Moncler, esta es otra posible compañía a vigilar, compañía interesante. Aquí vemos el gráfico diario como la media de 200 está en fase descendente. Venimos de caídas importantes de un 25% aproximadamente. Bueno, aquí de momento habría que seguir esperando. Está ya una valoración un tanto atractiva. Tendría primera zona de soporte los 51,20 y después los 46,86. Primera zona de resistencia la zona de la media. Nos vamos a un transatlántico como es ASML Holding, donde aquí fuimos avisando paulatinamente de debilidad en el corto plazo, primero tras la activación, mejor dicho, tras la aparición de este hueco bajista, después te activó, tras perder este mínimo, una divergencia bajista, a partir de ahí incluso te activó una divergencia bajista mayor. Fue una pena porque estuvo a punto de cumplir esta última divergencia bajista, pero aquí te dejó una vela alcista bastante importante tras el cumplimiento del segundo impulso. A partir de ahí viene este último rebote de corto plazo. Ahora tendría como zona de resistencia la zona de la media y los 854,7. Si nos vamos a gráfico semanal, vemos que tiene zona de soporte en la zona de la media. De hecho, desde aquí ha venido este último rebote. No sé si llegará a cumplir la divergencia bajista en semanal porque desde ahí entraron importantes ventas, pero bueno, para medio y largo plazo se trata de una acción interesante para incorporar a cartera. Ahora se trataría de vigilar si el precio vuelva a dar nuevas pistas. Nos vamos a la siguiente, Siemens Health, que tiene aspecto técnico interesante porque se pueden vigilar varias estructuras. Por un lado, aquí ya habíamos avisado de una estructura de hombro-cabeza-hombro invertido hacia niveles de 62,10 y lo último que decíamos era que estaba desarrollando una gran estructura de rectángulo. Mejoraría el gráfico si supera los 57,06 porque estaría activando objetivo hacia la zona de los 70,2. Tiene una primera zona de soporte importante en la directriz alcista principal que viene uniendo mínimos y aquí lo único que no me gustó es que tenía activada una pequeña divergencia alcista que al final terminó anulando en el corto plazo. Eso sí, te avisó de que podían venir caídas tras la activación de este rectángulo roto a la baja. A partir de ahí se cumple el objetivo y una vez que se cumple el objetivo de nuevo rebote hacia la primera zona de resistencia, zona de la media. Se trata de una compañía a vigilar, por tanto, porque tiene el objetivo activado por hombro-cabeza-hombro invertido, pero sería interesante superar la zona de los 57,06. Ahora nos vamos a ver una compañía que me ha pedido un miembro del canal. Aprovecho para dar gracias a todos los suscriptores, en especial a los miembros del canal por apoyar este proyecto. Y bueno, la compañía que me ha pedido en este caso sería British American Tobacco. Una compañía que tuvo fortísimas subidas hasta que realizó máximos en el año 2017 y a partir de ahí ha venido consolidando. Esta consolidación casi se podría considerar un triángulo simétrico.
sería interesante que desde aquí corrigiese un poquito para dar más validez al triángulo, para tener más puntos de apoyo en la parte alta. Tú imagínate que corrija desde aquí, pues bueno, aquí ya tendría más validez ese triángulo. Si posteriormente supera la directriz bajista principal, pues estaría dando señal alcista. Después tendría resistencia en los 2.976 peniques y posteriormente la zona de resistencia sería los 3.353. Como primera zona de soporte vigilaría la zona de la media que está en fase ascendente en diario y también tiene soporte en esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 2.445. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que ahora mismo la media semanal parece que se quiere girar al alza, por lo que aquí también tendríamos una zona de soporte a vigilar, también soporte en la directriz que viene uniendo mínimos. Por tanto, podría ser una acción interesante en caso de que se produzca este escenario comentado, que viniese alguna corrección para validar este triángulo y que posteriormente superase resistencias. Ahora mismo quizás a niveles actuales el timing no sea el mejor porque estamos en zona de sobrecompra y lejos de soportes, por lo que aquí básicamente para mí se trataría de una compañía a vigilar. Nos vamos ahora a ver la situación del oro, que se encuentra prácticamente en máximos de la historia. La única resistencia que tendría por el camino serían los 2.532 y como primera zona de soporte tendríamos la media de 200 en diario y el soporte que ya marcamos en vídeos anteriores, zona de los 2.280. Si nos vamos a la plata, vemos que últimamente se encuentra consolidando un poquito, tendría zona de resistencia en los 30,19, también resistencia en la directriz que viene uniendo máximos. Primera zona de soporte la media y después esta zona sombreada azul entre los 26, 26,44. En el apartado de criptomonedas tenemos aquí el gráfico de Bitcoin que se encuentra consolidando un poco la fuerte subida previa. Tendría primera zona de resistencia estos antiguos máximos y la directriz bajista principal. Primera zona de soporte los mínimos del 5 de agosto y la directriz que viene uniendo mínimos. Respecto a Ethereum, aquí el gráfico se ha perjudicado un poquito tras perder esta zona de soporte. Esta zona de soporte que antes servía de apoyo del precio, ahora está actuando de resistencia. Estamos hablando de niveles de 2.817. Después también tendría resistencia en el hueco bajista y la media de 200 que está en fase descendente. Primera zona de soporte, los mínimos del 5 de agosto, que además coinciden con esta zona sombreada amarilla. También coinciden con una zona pivote importante, zona entre los 2.078, 2.178 aproximadamente. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.